Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a ver lo que es la unidad 7, la muestra. Y bueno, básicamente pues tenemos aquí que analizar algunas cuestiones muy importantes. Por ejemplo, las unidades de análisis. Y bueno, ¿qué son estas unidades de análisis? Pues son las que se denominan también casos o elementos. Finalmente, pues tú vas a elegir aquí dentro de tu población pues una unidad de análisis para evaluar, para aplicar un instrumento, para aplicar un experimento, ¿vale? Y obviamente, pues a otro punto importante es la muestra. Y la muestra es un subgrupo de población del cual se recolectan los datos y debe ser representativa de esta. Es decir, tú le vas a asignar por qué este tipo de muestra, por qué estás eligiendo este tipo de población, de la población, por así decirlo. Por eso aquí dice un subgrupo de la población, ¿vale? Y bueno, básicamente estos son los conceptos que tenemos que hacer. Por ejemplo, fíjense, para ver más o menos lo de la unidad de análisis y quede más eh, entendible. Si tú tienes, por eso es muy importante su pregunta de investigación, por eso es que yo hago mucho hincapié en su pregunta, su pregunta, su pregunta. ¿Cuál es su pregunta de investigación? ¿Cuál es su objetivo principal? ¿Vale? Porque de ahí se va derivando todo. Veamos, por ejemplo, tenemos la pregunta de investigación. ¿Discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión? ¿Cuál es la unidad de análisis errónea? Pues mujeres que aparecen en los anuncios de televisión. Aquí hay un error, ¿por qué? Pues debido a que no tenemos un grupo de comparación. Recuerden que siempre es importante comparar pues nuestras unidades de análisis. ¿Cuál sería la unidad de análisis correcta? Pues las mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de televisión para presentar, para compararlos si ambos, pues como aquí dice, son presentados con la misma frecuencia, ¿vale? Y pues si empeñan diferentes papeles, atributos, etcétera, etcétera, ¿no? Otro, por ejemplo, dice, ¿están los operados del área metropolitana de la ciudad de Guadalajara satisfechos con su trabajo? Y aquí nos dice computar el número de conflictos sindicalidades registrados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Error. ¿Por qué? Pues porque simplemente está indagando sobre las actitudes de interés y esta unidad de análisis denota datos agregados en una estadística laboral y macrosocial. Más bien la unidad sería la muestra de obreros que trabajan en la área metropolitana de Guadalajara y cada uno de los cuales contestaron. Aquí finalmente nada más están, por ejemplo, en unidad de análisis errónea, simplemente estás los que tuvieron algún problema, ¿no? Con la junta local de conciliación. A lo mejor pues hubo algo subjetivo, alguna situación externa más bien, y no puedes ver la satisfacción laboral, porque a lo mejor hay personas que pues no se han quejado, no porque tengas muchas quejas quiere decir que seas malo o viceversa, ¿no? Hay que ver el contexto. Otra pregunta, por ejemplo, hay problemas de comunicaciones de padres e hijos, por ejemplo, grupos de adolescentes, aplicarles cuestionarios. Errores, porque se procede a escribir únicamente como perciben los adolescentes, es decir, falta a quién, a los padres, entonces, grupos de padres e hijos. Entonces, tú tienes que aquí que ver cuando, con tu pregunta de investigación, qué tipo de unidad, a quiénes vas a analizar, ¿vale? Por eso es muy importante que aquí tú vayas viendo qué es o cuál va a ser la unidad que vas a analizar. Y aquí pues tenemos otras más, por ejemplo, ¿en qué grado se aplica el modelo constructivista en las escuelas de un distrito escolar? Pues alumnos de las escuelas del distrito escolar, pues error porque se obtendría una respuesta incompleta, ya que alumnos ni siquiera sepan bien lo que es el modelo constructivista. Mejor aquí modelos curriculares de las escuelas del distrito local, directores, maestros, pues en general, pues todo, no nada más alumnos, sino en general, pues todos, ¿no? Y pues ustedes aquí pueden pues leer pues lo que cada una de las preguntas de investigación, cuál es la unidad de análisis errónea y pues cuál es la unidad correcta. Por ejemplo, en la primera, pues el error dice pacientes de enfisema pulmonar. La unidad correcta sería pacientes de enfisema pulmonar en estado terminal y sus médicos, porque también el médico es muy importante. Recuerden, siempre es muy importante que tú aquí compares, ¿vale? Vamos a comparar, pues en general, pues cómo está tu universo y dentro de tu universo, pues la población y dentro de toda la población la muestra. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo central? Pues seleccionar casos representativos para la generalización. ¿Y qué significa generalizar? Pues características e hipótesis. Que ya hemos visto pues lo que son las hipótesis. Bueno, todavía no, pero lo vamos a ver. Con la finalidad de construir y probar teorías que expliquen a la población o fenómeno, mediante una técnica adecuada. ¿Sale? Aquí es la esencia de nuestro muestreo cuantitativo. Es decir, tú tienes tu objetivo, generalizas y vas a ocupar una técnica para construir estas teorías e hipótesis. Vale. Ahora, ¿cómo se delimita una población? Pues una vez que se haya definido cuál será tu unidad de análisis, ya escogiste tu unidad de análisis, ya viste cuál va a ser la que vas a ocupar, se procede a delimitar la población, es decir, no vas a analizar a toda la población porque pues es muchísima gente. Imagínate que vas a analizar a todas las personas que consumen el tabaco, pues son muchísimos, a lo mejor una característica, ¿cierto? Comparada con otra característica, ¿vale? Por lo tanto, a una población es el conjunto de todas las cosas casos que concuerdan con una serie de especificaciones.
Como decía, población universo, conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Es decir, tú vas a determinar esa especificación. A lo mejor todos los que consumen tabaco, pero que ya tienen alguna enfermedad, ¿vale? O todos aquellos que no consumen tabaco y que pues desafortunadamente tienen alguna enfermedad. También pudiera ser, ¿no? Aquí pues ya ustedes van a escoger van a determinar la especificación de su población. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos, dice, límites de población. Todos los niños del área metropolitana de la Ciudad de México que cursen cuarto, quinto y sexto, de primaria en las escuelas privadas públicas del turno matutino. Por ejemplo, todo esto que tenemos aquí, pues es todos estos los que nos dicen los niños del área metropolitana. De todos estos niños vamos a escoger un grupo. A esto se le llama muestra, ¿vale? Y bueno, obviamente la muestra es en esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. Por ejemplo, aquí tenemos todo este es nuestra población. Estos son los elementos, unidades de análisis. Y dentro de estos elementos de unidades de análisis vamos a escoger una muestra, ¿vale? Porque al final del día, pues tú ya escogiste tu unidad de análisis. Ya dijiste, bueno, voy a escoger a este tipo de personas, pero ahora de esas vas a escoger una muestra. ¿Por qué no? Porque imagínense si ustedes quieren, pues por ejemplo, estudiar pues toda la población, pues es infinita y nunca van a terminar su estudio, entonces por eso siempre es importante la muestra, pero esa tiene que tener cierta representación, ciertas características, ¿vale? Tenemos tipos de muestreo, tenemos muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. El probabilístico, pues es un grupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Por ejemplo, la lotería es una muestra probabilística porque pues, al final del día todos tenemos la posibilidad de ganar, ¿vale? Y la muestra no probabilística o dirigida en la que estos elementos no dependen de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Es decir, tú le das esta característica al muestreo, ¿sale? ¿Cómo se selecciona la muestra probabilística? Pues son esenciales en los diseños de investigación transaccionales, tanto descriptivos como correlacionales causales. Las encuestas de opinión, los surveys, por ejemplo, ¿no? Donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población. Veamos aquí. Tenemos nuestra población, se hace una generación de las características o valores y se selecciona nuestra muestra, ¿vale? ¿Cómo se hace este cálculo del tamaño de nuestra muestra? Pues bueno, cuando se hace una muestra probabilística, uno debe preguntarse, dado que una población es de pues, un tamaño n, que no sabemos, ¿cuál es el menor número de unidades muestrales? Es decir, lo que ya vimos al principio, por ejemplo, zonas, organizaciones, capítulos, etcétera. ¿Qué necesito para conformar una muestra? Y que me asegure un determinado nivel de error estándar. Recuerden que todo en la cuestión del muestreo, pues vamos a tener errores de cálculo. Aquí tenemos que tener cierto, digamos, por ejemplo, como menor a un 0.01, porque pues si aumenta nuestro error o tenemos un margen de error muy alto, pues básicamente nuestra investigación no funciona y no es correcta, ¿vale? ¿Y qué vamos a analizar de este cálculo del tamaño de nuestra muestra? Pues el tamaño del universo, el error máximo aceptable, el porcentaje estimado de la muestra y el nivel deseado de confianza. ¿Cuál es el tamaño de la población? Pues es la cantidad total de personas en el grupo que deseas estudiar. Por ejemplo, aquí les puse algo así, dice, si estás tomando una muestra aleatoria de personas en Estados Unidos, entonces el tamaño de tu población será aproximadamente de 317 millones. O sea, es muchísimo. De igual forma, pues si estás realizando una encuesta en tu empresa, el tamaño de la población es la cantidad total de empleados. Por eso siempre les he dicho, ¿se acuerdan que siempre era cuando estábamos eligiendo el tema? Delimiten el tema, porque es imposible que ustedes en tan poco tiempo hagan una investigación tan grande, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que ustedes delimiten. Ahora, ¿cuál es el margen de error? Pues es un porcentaje que te dice en qué medida puedes esperar a que los resultados pues reflejen la opinión de la población general. Entre más pequeño sea el margen de error, pues obviamente pues más cerca estarás de tener una respuesta correcta. Y con un determinado nivel de confianza. Entre más sea tu margen de error, pues menos va a ser preciso pues lo que tú quieres encontrar. Y el nivel de confianza del muestreo, pues es un porcentaje que revela la cuánta confianza puedes tener en tu población. Por ejemplo, si tienes un nivel de confianza del 95, significa que puedes tener una seguridad de que el 95% de los resultados van a salir entre las opiniones. Por ejemplo, si ustedes quieren ganar la lotería y por ejemplo, vamos a suponer, es un pronóstico de un partido y sabes que el equipo favorito tiene un 95% de probabilidades de ganar contra un 5% de perder, pues tú vas a, obviamente, pues sí vas a poder, tienes la confianza de que va a ganar este equipo. Lo mismo pasa con los datos. Mientras tú tengas un nivel de confianza del 95%, quiere decir que tus datos pues se van a acercar a lo que tú quieres. Si este nivel de confianza se baja, pues obviamente pues ya no.
No es correcto. ¿Cómo se soluciona? Pues con este tipo con esta fórmula. Obviamente, pues no vamos a entrar tanto a detalle porque no quiero abrumarlos con tantos cálculos matemáticos, pero sí es importante que conozcan la fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos el tamaño del universo es de 2.200 personas. Tenemos un error máximo aceptable del 5%. El porcentaje estimado de la muestra es el 50%. Aquí, si no sabes cuál es el porcentaje, pues puedes ocupar 50, que es como un nivel estándar, y el nivel deseado de confianza. Bueno, aquí fíjense que, bueno, ya ahora ustedes pues tienen la posibilidad, pues de que, pues ya todos pues ya hay como cálculos matemáticos que puedes, bueno, ya páginas que te pueden sacar la muestra. Y bueno, les voy a mostrar aquí esta página donde que encontré que se llama calculadora muestral, de muestra, perdón. Dejen comparto mi pantalla. Ahí está. Y bueno, aquí pues obviamente piden un poquito más de lo que son las muestras. Pues, por ejemplo, me dice, nivel de confianza, puedes escoger el 99 o puedes escoger el 95. Vamos a escoger, como dice el problema, que es el 95. Entonces, ¿cuál es nuestro margen de error? Quedamos que el 5%, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra población? Nos decía que 2.200, ¿vale? Y le doy aquí calcular muestra. Entonces, para esta población que tú tienes, pues el tamaño de la muestra es de 328. Vamos a suponer que, por ejemplo, quieren analizar pues un lugar donde solamente hay 100 personas, pues tendría que hacer una encuesta para las 81 personas, ¿vale? Es que pues es nuestro tamaño de la muestra. Entonces, aquí es muy importante que ustedes, pues bueno, vayan viendo para que ustedes vean a cuántas personas les van a aplicar su encuesta, ¿sale? Por lo tanto, es muy importante que pues, ustedes vayan permeando, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la explicación. Ahora, ¿cuál es nuestra muestra probabilística estratificada? Pues bueno, es un muestreo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra por cada elemento o por cada segmento. Esa es nuestra muestra es probabilística estratificada. Hace cuenta que tú, pues lo que vas a hacer es que, pues vas a dividir en segmentos, pues la muestra, ¿no? Esta sí, así, por ejemplo, A, B, C, D y les aplicas, ¿no? Diferentes estímulos. El muestreo probabilístico por racimos, pues el investigador va limitado por recursos financieros, por tiempo, por distancias geográficas o por una combinación de estos. De los obstáculos se recurre al muestreo por racimos o clúster. Y obviamente en ese tipo de muestras, pues nos te va a ayudar a reducir tiempos, costos, energía, porque finalmente vas a escoger ciertas unidades de análisis que se encuentran encapsuladas, encerradas en determinados lugares físicos o geográficos, lugares que, por ejemplo, que no puedes llegar. Entonces vas a buscar, pues, cierto parentesco para este tipo de muestreo. Por ejemplo, fíjense aquí, tenemos los adolescentes, pues, ¿cuál es el posible racimo? Pues las preparatorias, los obreros, las industrias o fábricas, las damas de casa, pues mercados, supermercados, intercambios, los niños, pues en el colegio, ¿vale? Entonces, esos son algunos posibles racimos, por ejemplo, los adolescentes, pues son muchísimos, tenemos muchos en el país, ¿no? De edades, de género, de raza, color, ¿no? Pero, por ejemplo, tú dices, bueno, voy a analizar los adolescentes, ¿dónde? Pues en la preparatoria. Obreros, pues hay muchos obreros en muchas fábricas, pero bueno, a lo mejor pues dices, pues en la industria, ¿no? Pero industria textil a lo mejor nada más. A más de casas, pues nada más los de los centros comerciales, los niños, pues nada más ciertos colegios. Entonces, aquí tú ya nada más como que que son muchísimos, entonces tú lo que haces es hacer un posible racimo y en ese pues te indagas, ¿vale? Bueno, entonces, por mi parte, esto sería todo. Espero que haya sido de su agrado esta sesión. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Bye.